Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en esta noche, en este lugar. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando a través del Facebook, también a través de YouTube. Reciba un fuerte abrazo desde aquí, desde Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Como estaba diciendo el pastor Víctor, vamos hoy a terminar, ¿verdad? Ir concluyendo con todo el estudio que hemos estado haciendo sobre las epístolas del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la epístola de Tito. Así que le invitamos a los que están conectados, a los que están aquí, que pueden ir buscando su Biblia, su libreta para ir anotando lo que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. El pastor Víctor decía, parte de esta enseñanza la vamos a internalizar nosotros en este siglo y para evaluarnos, para muchas de estas enseñanzas que habla Pablo aquí, ponerlas en práctica, evaluarnos nosotros. Amén. Mientras estudiaba esta epístola, en algunos versículos, algunos vocabularios, ¿verdad? Decía, Pablo fue muy fuerte con esta gente en esta carta que le está escribiendo a Tito para que al hablar a este grupo de personas, en muchas ocasiones usó palabras bastante fuertes que uno dice de momento como que, wow, pero había que hablarlas, había que decirlas como son, hay que decir las cosas como son. Así que vamos rápidamente a comenzar el estudio y yo sé que Dios va a hablar a su vida y como Dios ha hablado a la mía y nuevamente va a hablar ahora en este periodo. El pastor Víctor también decía, la semana pasada y varias semanas anteriores, mi esposa, la pastora Surizaday, estuvo hablando sobre Tito, sobre este pastor joven, que el apóstol, sobre Timoteo, sobre este pastor joven que Pablo escribió y sobre este otro joven que siempre uno ve la epístola de Tito, son 3 capítulos y uno la pasa como que abuelo de pájaro, pero no, hay que sentarse detenidamente a estudiarla. Y Tito fue uno de los jóvenes que acompañaba a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Vino por primera vez a Cristo siendo griego y estando en la ciudad de Antioquía. Cuando se escribió esta epístola, Tito se encontraba en la isla de Creta, justo al sur de Grecia. Es posible que la iglesia de Creta la empezasen Pablo y Tito después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Por lo que sabemos, Pablo fue puesto en libertad después de este tiempo de encarcelamiento del que había quedado constancia en el libro de los Hechos, que podemos buscar referencia allí. Tito fue a la isla de Creta y comenzaron allí la iglesia en esta ciudad. Como nos dice la epístola a principio en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 5, lo puede buscar, dice, cuando Pablo está certificando de que envió a Tito a este lugar, dice, para que corrijas lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo, Pablo, te mandé. O sea, Pablo envió a Tito a Creta a hacer un trabajo especial, a hacer un trabajo pastoral en esta comunidad. Esta epístola nos ofrece una visión interesante acerca de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, mientras el apóstol viajaba de un sitio a otro, enviando a jóvenes, como dijimos, como Timoteo, como a Tito, como delegados apostólicos para que realizasen algún trabajo por él en diversos lugares. Descubrimos en el trasfondo de esta epístola, amado hermano, el carácter de los de Creta. Y lo vamos a estar estudiando y hablando desmenuzadamente en estos próximos minutos. En uno de los más extraordinarios pasajes del Nuevo Testamento, el apóstol cita a uno de los escritores antiguos de esa época, un poeta griego, seglar, y su nombre, lo quiero decir, era Epimenides, era el nombre de ese poeta griego, que describe a estas personas de Creta de la siguiente manera. Lo puede buscar en el capítulo 1, en el versículo 12. Uno de ellos, así se refiere Pablo, uno de ellos
su propio profeta dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es evidente que Pablo está escribiendo un mensaje directamente privado a Tito, ¿sabe? Esta carta va dirigida a Tito, su hijo en la fe. Y él quiere que él entienda la formidable naturaleza del problema que tiene que resolver en aquel lugar, que tiene que resolver en Creta. Se enfrenta con personas que se caracterizan por estas tres cosas que dimos lectura en este versículo. Y esto lo enfatiza también diciendo, en el versículo 13, diciendo: este testimonio es verdadero. Pablo le está diciendo a Tito: el testimonio que nosotros tenemos es un testimonio verdadero. Y esta gente de Creta son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y al examinar el mensaje de esta epístola, vemos que estas tres características de los de Creta parecen describirse y ampliarse en varios pasajes más. Por ejemplo, como nos dice el versículo 15 y el versículo 16, todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa era la clase de sociedad en la que vivía la iglesia cristiana en aquel tiempo, y esa era la clase de carácter con la que se iba a enfrentar Tito en aquel lugar. Eran personas cuyas mentes y conciencias estaban corrompidas. Estaban profesando conocer a Dios, pero realmente lo negaban con sus hechos. Pura coincidencia en muchas ocasiones en este tiempo. Además les llama malas bestias. Es decir, eran como animales en sus actitudes unos para con otros. Este tema se amplía en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo, puede anotarlo por ahí en el capítulo 3, los versículos 9 al 11, dice: pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Al que cause divisiones, después de uno y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas palabras se refieren principalmente a aquellos, al menos a los cristianos de aquel lugar, pero que reflejaban actitudes del mundo que los rodeaban. Amado hermano, la iglesia es un cuerpo revolucionario. Lo ha sido siempre. Y por ello podemos identificarnos con algunos de los movimientos revolucionarios actuales. Pero la diferencia es que la iglesia desafía el status quo con el poder de Dios, algo que ninguna organización o grupo puede hacer. Yo te hago esta pregunta en esta noche. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo con gente que se portase como animales, gruñendo, quejándose de otras personas, personas que participan en cosas insensatas, en controversias insensatas y discusiones sobre la ley, que se mostrasen divididas unas con otras? ¿Qué usted haría? ¿Qué yo haría? ¿Cómo trataría usted a esta clase de gente que está en esa condición? Pero eso no era todo. Aquellas personas se caracterizaban además por ser glotones perezosos, gente indolente, que iban tras los placeres. Esto también se amplía en el capítulo 3, donde el apóstol habla no solo acerca de ellos, sino acerca de sí mismo y de todos los hombres y de cómo son antes de ser cristianos. Aquí tenemos una asombrosa descripción del mundo tal y como Dios lo ve. En el capítulo 3, versículo 3 dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Esa era la clase de mundo al que el apóstol había enviado a aquel joven pastor a aquella ciudad a hacer ese trabajo pastoral, pero no iba solo, iba con el poder de Dios a hacer la tarea que Dios le encomendó. La necesidad básica de aquellas personas era tener sana doctrina. Esa era la necesidad principal, la tarea principal que Tito iba a hacer con aquellas personas, enseñarle la sana doctrina. Una frase que se repite en varias ocasiones a lo largo de esta epístola. Pablo sabía que a fin de introducir un cambio en la sociedad era preciso decirle la verdad a estas personas de Creta, que es el problema que tienen muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres hoy en día, hablar de frente y decirle la verdad, las cosas como son a las personas. Por eso es que muchas personas andan en tinieblas, andan en oscuridad, se comportan, como dice Pablo aquí, ¿verdad?, como animales, y muchas otras conductas que no son las correctas. Pero existe otra necesidad muy básica que también Pablo habla aquí a Tito. El tema de las buenas obras. Frase que aparece alrededor de cinco veces aquí en esta epístola. El capítulo 1 termina con la idea de que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. El versículo 16 del capítulo 1. Luego en el capítulo 2 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, de palabra sana e irreprochable. Ese es el consejo que Pablo le está dando a Tito. Y en el capítulo 2 termina con la idea de purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el capítulo 2, versículo 14. La sana doctrina, la enseñanza buena y sólida, las revelaciones sinceras acerca de la verdad y las buenas obras para probarlas y demostrar la realidad de esa enseñanza. Es lo que Pablo quería fomentar y recalcarle a Tito para que le enseñara a estas personas de Creta. Primeramente, y en cuanto a la doctrina, el apóstol enfatiza varios puntos. Para comenzar, debían tener muy clara cuál era la base de la salvación del hombre. ¿Cómo se transforman los corazones humanos? Les hago esa pregunta. En la actualidad, aún seguimos esforzándonos para cambiar la naturaleza de las personas por medio de los estudios, por medio de legislaciones, por medio de otras actividades, cambiando el ambiente. Y es ese precisamente el problema con que nos topamos en este caso. De manera que los de Creta necesitaban saber la verdad acerca de la salvación. Necesitaban saber qué era la salvación. Y Pablo en el capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con la humanidad, nos salvó. Dios es bueno. Nos salvó. Él te salvó a ti, Él me salvó a mí, salvó a los de Creta. Él es el único que puede hacerlo. Él nos salvó. No fuimos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Fue Dios el que nos salvó. De hecho, continúa diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Todo el mundo intenta hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos salvan. Cosa que deja muy claro el apóstol en esta carta. Solo el Salvador puede salvar
Y él lo explica muy bien de esta siguiente manera, como dimos lectura. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Él nos transforma desde el interior. Eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios con nosotros. No nos pone algunos parchos en el exterior. No nos da una nueva página para pasar, ni intenta animarnos para que tengamos el valor moral necesario para que nos esforcemos un poco más, sino que nos transforma, nos regenera por medio del Espíritu Santo de Dios. El mensaje supremo de la iglesia es declarar y proclamar estas buenas e importantes nuevas de que hay un medio para ser renovados y es el Espíritu Santo. Tito, el capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora bien, cuando la Biblia habla acerca de la esperanza, no se refiere una ligera posibilidad de la misma manera que el mundo se refiere a la esperanza. Espero ser rico algún día, dice el mundo. Espero tener buena salud. Esa es la esperanza que muchas personas a nuestro alrededor tienen. Cuando en el Nuevo Testamento hablamos sobre la esperanza, se refiere a algo seguro. La esperanza de la vida eterna depende de aquel que vino para darnos vida eterna y somos justificados por su gracia. Gracias, Padre Celestial. Más allá de estos hechos fundamentales del Evangelio, estos habitantes de Creta necesitaban aprender alguna verdad acerca del modo en que se estaban comportando. El capítulo 2, Pablo escribe esta relación con la llegada del Evangelio. Capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: la gracia salvadora de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, es decir, a todos los que creen, y nos enseña que renunciando a la impiedad. Los psicólogos, estaba leyendo, nos están diciendo que muchas personas, estaba leyendo en estos días, en especial los jóvenes, padecen de shock de futuro. Ese es el término que utilizan. Y esa es una especie de reacción emocional que se produce cuando alguien completa el futuro y lo considera falto de toda esperanza, sin posibilidad de hacer nada en él. Y es mucha necesidad que pasan nuestros jóvenes hoy en día. Y son muchos los jóvenes que actualmente se dan por vencidos con respecto al futuro, diciendo: ¿de qué sirve? Pero aquí tenemos la respuesta a esa desesperación. En el capítulo 2, versículo 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Qué frase tan indicada para contrastarla con la anterior de el shock del futuro, ¿verdad? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que nuestros jóvenes necesitan escuchar. Ese es el mensaje que esta generación necesita escuchar. Ve usted que con facilidad se le llama a Jesús Dios en este pasaje. Hay un Salvador y es Jesucristo. Es el gran Dios que aparecerá en gloria para enderezar todas las cosas que están mal en este mundo. Y esa es la tarea que usted y yo como iglesia tenemos. Enseñarle a este mundo que Jesucristo lo es todo. Que Jesucristo lo es todo. Era preciso que los cretenses aprendiesen algo acerca del orden en la iglesia. Vamos a entrar en este tema ahora, del orden en la iglesia. Así que en el primer capítulo, Pablo da a entender que encargó a Tito que nombrase ancianos,
a los que más adelante llama obispos, y son los mismos ancianos, por lo que primero se refiere al hombre, mientras que obispo se refiere al cargo y nos dice cuáles deben ser las cualidades para estos cargos. Y también fue un consejo que le dio a Timoteo, y Suri lo estuvo hablando en las semanas pasadas. Y en Tito capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Y uno dice, ¿habrán personas así en este tiempo? Sí, hay personas así en este tiempo. Pablo esperaba encontrarlos en Creta y esperaba encontrarlos entre aquellos que antes se caracterizaban, como decíamos al principio, por ser mentirosos, como decía esa frase, por ser malas bestias y glotones perezosos. Pablo tenía fe de que iba a encontrar gente así, por eso necesitaba ser un poco duro en ese mensaje que quería llevarle a través de Tito a los cretenses. Ese es el cambio que produce el evangelio en nosotros. Y lo encontró porque Tito fue enviado para encomendarle esa labor a fin de realizar la obra de Dios, la obra que Dios quería con aquella iglesia. De este modo, la iglesia se convierte en una especie de grupo de terapia, introduciendo en la comunidad en general las virtudes sanadoras del amor, de la luz, de la gracia, que transforman gradualmente la comunidad, que transforma gradualmente el lugar donde estamos. Para eso Dios envió a Tito a aquel lugar. Pablo envió a Tito a aquel lugar. ¿Qué contraste con algunas actividades que se llevan a cabo en la actualidad en nombre de la iglesia? Pero la iglesia recibe la exhortación aquí de reconocer que las autoridades son, en cierto sentido, los ministros de Dios enviados y usados por Él para mantener el orden que debe haber, para mantener la obediencia que debe haber. No es en la iglesia, sino en el mundo, en medio de la vida de los negocios, del comercio, del mundo profesional y las empresas normales de la vida, es ahí donde debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Esa era la verdad que los cretenses necesitaban conocer. Y también necesitaban saber la verdad acerca de lo que podían esperar del futuro. Y sigue diciendo este pasaje de esta manera. Lo voy a leer desde el versículo 11. Busque Tito 2, versículo 11. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Después dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En lo que se refiere a esta necesidad de las buenas obras, hay unos consejos prácticos para personas de diversas edades. A los ancianos se le dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, que sean en el amor y en la paciencia. Entonces, también está aconsejando a las mujeres. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la labor de las mujeres mayores, enseñar a las más jóvenes cómo comportarse como esposas. Amar a sus maridos y a sus hijos, eso lo dice en el 2, versículo 4. Amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué práctica es esta epístola? Hay muchos puntos interesantes. Pero con todo eso, al ofrecer el apóstol estas normas prácticas, está al mismo tiempo inculcando sosegadamente a la comunidad cretense el poder que no tardaría en convertirse en un factor vital para cambiar toda la vida de los cretenses de aquel lugar. Finalmente, al acabar, el apóstol, con algunas palabras personales de advertencia y de consejo, es como si pudiésemos echar un vistazo a su propia vida y dice: cuando yo envié a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Nicópolis se encontraba en la orilla del oeste de Grecia, justo al otro lado del mar Adriático, a la otra punta de lo que es la bota de Italia. El apóstol estaba al parecer escribiendo esta epístola desde Corinto y estaba enviando a jóvenes a Creta, de modo que se pudiesen reunir con Pablo. Más adelante leemos que Tito fue a Dalmacia, en la costa del norte, enviado a Zenas, su abogado, a Apolos de camino, y el apóstol pide a Tito que se asegure de que no le falte nada. A continuación termina la epístola de la misma manera que la empezó, diciendo: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. He ahí el tema de la epístola: la verdad que encaja perfectamente con la piedad, con la sana doctrina, y las buenas obras corren parejas. Y la base de todo ello, como ya hemos visto, es la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió que esta vida desde antes del principio de los siglos. Dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa promesa se encuentra en Génesis. Fue hecha cuando Dios prometió, antes de que Adán y Eva fueran echados del huerto, que vendría un redentor que daría vida a los hombres. Y esta es la referencia que cita Pablo aquí. A continuación, habla acerca del método por el cual esto se convertiría en realidad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, está diciendo Tito. Si se hubiese producido un verdadero cambio en su vida, fue gracias a la predicación, escuchando la exhortación de la palabra liberadora que Tito le estaba llevando a estas personas de Creta. Como les decía al principio, hay muchos puntos aquí que fueron muy duros, muy drásticos. Uno los lee de primero y uno reacciona fuerte. Les dijo mentirosos, los comparó con animales, les dijo bestias, y uno se choca y dice, wow. Pero esta gente de Creta necesitaba escuchar esta palabra. Pero Dios, a través de Pablo, envió a este pastor joven a esta ciudad. Les dio las instrucciones claras. Vas a ir a este lugar, vas a trabajar con estos detalles, con estas personas que van a ser transformadas con la palabra, que van transformadas con lo que Tito iba a enseñarles. Mi amado hermano que me estás escuchando, Dios nos ha dado una tarea de impactar nuestras generaciones. Dios nos ha dado
una tarea de ser ejemplo en cada lugar donde estemos. Y tal vez muchas de las palabras, mucho de lo que dimos lectura aquí en esta epístola, pudiéramos estar viviéndolo hoy en día. Pudiéramos tener gente cercana a nosotros, como las describe Tito, Pablo, en esta carta a Tito, en este momento. Pero yo te animo a que con la sabiduría que Dios te ha dado, con la inteligencia que Dios te ha dado, comiences a educar, comiences a enseñar, comiences a modelar, comiences a ser de ejemplo a los que te rodean. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, Señor, gracias, porque en el lugar donde estoy, en el lugar donde laboro, necesito poner en práctica muchos de estos consejos. Necesito evaluarme yo, primeramente, para luego compartirlo, para luego enseñarlo. Y esa es la tarea que tenemos nosotros que realizar. Así que esta epístola es corta, tiene 3 capítulos. Si usted no lo ha hecho, hermano, léalo detenidamente, tómelo por asignación, detenidamente, y estúdielo, porque es enriquecedor, amén. Como Dios ministró a mi vida, yo sé que va a ministrar a la tuya. Así que declaro bendición abundante sobre tu vida. Recibe mucha paz en esta noche. Dios te bendiga, amado hermano.